Estamos continuando nuestro estudio en Mishle, que es el libro de Proverbios, y dejamos en lo que es el versículo 7, que en sí es el resumen del mensaje de Shlomo HaMelech, el Salomón el Rey. Y comienza él a decir en el verso 7, Yerat Adonai, el temor del Señor, Rashit Da'at Chochma Umusar, que es el principio de lo que es conocimiento. Vemos esto de lo que es el principio de todo conocimiento, que es el temor de Dios. Hasta aquí él ha explicado el propósito, la cual compone su libro, en los versos 1 al 4 que vimos en el video anterior, y ahora comienza él de explicar un poco lo que es el Yerat Adonai, Yerat Hashamayim, el temor a Dios, que compromete lo que es en una forma muy clara, una forma de vivir muy claro, muy preciso. Y esto, según Shlomo HaMelech, es el principio de conocimiento, la separación de los fundamentales del conocimiento, y será para ti que precede aún el conocimiento, es el temor de Dios. En el verso 7 también dice y nos indica que antes de la sabiduría, en el primer cosa que llega de establecerse es el temor al Creador, y esto es lo que le va a dar a uno el deseo del corazón de involucrarse en lo que es la sabiduría y en el conocimiento de Dios, porque los necios que no teme al Señor, que no teme a Dios, desprecia la sabiduría y desprecia la disciplina. Esto según Rashi. Por eso dice que los necios, que dice aquí un musar, el Belim Bazú, que en sí desprecian lo que es la sabiduría y la disciplina. Ahora en el verso 8 continuamos leyendo, y antes de esto dice que el Rashi conecta esto, la palabra Reshit del verso 7, con el principio de Teruma, de lo que es producir lo que es los frutos que es dado al sacerdote, o llamado Reshit. Así, de esta forma, es santificado la parte del producto que se estima como la parte más particular, y así es el temor del Señor, o el temor del Eterno, cuando uno estima su conocimiento de la persona. El verso puede también explicarse según el simple significado del pasaje, que antes que uno adquiere sabiduría tiene que tener temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios no adquiere sabiduría. De otra forma, el que no tiene deseo de adquirir sabiduría, por lo tanto, es un necio. El que no teme a Dios desprecia la sabiduría. Y ahora Shlomo HaMelech se dirige a su hijo. Escucha, hearken. En inglés es hearken o escucha, Shema Bnei Musar. Explica para que yo te pueda dar instrucciones o disciplina o correcciones a hija de tu padre. Y no abandones la instrucción Ve'al Titosh Torat Imeja, es decir, la Torah de tu madre, las leyes que tu madre te dio. Muy, muy importante, es por esto lo que es cuando uno se convierte al judaísmo, en particular las mujeres, llega a ser la fundación de los hogares judíos. Y es muy importante que esas mujeres que se convierten a judía, tengan fundamentos muy claros y muy firmes en lo que es la Torah y las enseñanzas, porque si no, entonces se desvía todo el hogar, como las esposas de Shlomo HaMelech, que no estaban basadas necesariamente en la Torah, sino en otras religiones y en otra fe, como sabemos que eso fue lo que desvió el corazón de Shlomo HaMelech a los finales de sus días. Y por eso dice esto Shlomo al principio: escucha las instrucciones de tu madre, porque son como una corona de gracia para tu cabeza, y es como una argolla sobre tu cuello. En el verso 9, como dice, serán como lo que es una corona para tu cabeza, y instrucción y disciplina será como una argolla sobre tu cabeza o tu cuello. Son como de ornamentos de oro. ¿Por qué tu cuello? Vegar guboteja, porque
compone las tráqueas, la parte de lo que es el hablar. El Malbim ve aquí una alusión a lo que es pensamiento y hablar cuando uno escucha la disciplina o las instrucciones de Dios y las instrucciones de la nación de Israel. La cabeza representa los pensamientos y el cuello actualmente representa lo que es el hablar. Esta enseñanza traerá gracia en tu pensamiento y en tu hablar, en tu paladar, para así decirlo. El Rabbag explica esta frase de una manera muy similar, que la disciplina le va a entrenar a uno cómo pensar correctamente y rectamente, dando la capacidad de que cada uno pueda alcanzar grados de intelectualismo de un nivel al otro. Esto representa lo que es la corona sobre la cabeza, la cual estimula la admiración de todos quien mira al que lo usa. La instrucción también enseña a hablar palabras de sabiduría y se compara a lo que es una argolla sobre el cuello quien se estimula la admiración sobre todo aquellos que lo miran. Entonces esto es lo que se refiere en el verso 9. Mi hijo. Ahora aquí Shlomo HaMelech se dirige a lo que es el problema de su hijo. Benei im yefatuja. Mi hijo, si los pecadores tratan de seducirte. La inclinación del corazón de una persona es hacia el mal desde su juventud y por lo tanto está inclinado a seguir sus malos caminos en los cuales la gente lo seduce. Y Salomón ahora avisa a su hijo de no juntarse con los pecadores ni con los malvados, no sea que también lo seduce a él a juntarse con ellos y seguir su forma de caminar, es decir, su conducta, su forma de hablar. Es decir, cuando habla de camino, habla de lo que es la forma de conducirse. Hataim es pecadores. Para que no nos confundamos de hataim, pecadores con hataim, pecados, Rashi clarifica este asunto de no consentir lo que es diferenciar pecadores que están en la práctica y conducta de vivir una cierta forma que es violación de la Torá, y otra cosa es pecados, cuando uno comete varios. O sea, hay una gran distinción. Aquí se está refiriendo que no seas seducidos por aquellos que tienen la práctica de estar pecando. Es el dicho, dime con quién anda y yo te diré quién eres. Y es por eso muchas veces en nuestras vidas tenemos que cortar de nuestras vidas personas cuya vida se ha caracterizado por su mayoría de una forma de vida negativa, una forma de vida que es contra Torah, contra lo que es los valores de la Torah, y hay que cortar esas relaciones. Tristemente, el mundo está lleno de personas que no practican ni desean lo que es conocimiento de sabiduría ni la Torah. Muchas veces tenemos que tener dentro de nosotros ese aparato de poder desconectar. Muchos de nosotros dependemos en lo que es el ánimo o el estímulo social. Pero cuando uno está con el Eterno, tiene que hacer las cosas correctas, aunque cuesta muchas veces desconectarse de personas que son dañinas a la vida de uno. No sigue lo que es la negatividad, sigue la positividad. Y si piensas bien, todo te irá bien. Si piensas mal, todo te va a ir mal. Por eso dice, no consienta. Al tove, no consientas a ir con ellos. Esta es la primera lección que el padre de Shlomo le enseña a su hijo. Cuando un padre desea que enseñe a su hijo cómo comportarse, cómo seguir adelante, y más importante, cómo comportarse de una forma racional, intelectual, primera cosa que le enseña es que hay cosas obvias que el muchacho, el niño tiene que entender y estar muy claro acerca con quién se está asociando. Porque si está asociándose con asesinos, dice la Torá, no matarás. Si está asociándose con ladrones, la Torá dice, no robarás. Y estos son actos inhumanos que le puede poner a la persona su vida en peligro. Y esto es lo que dice el Malbim. Y por lo tanto dice, Im yomru lacha itaknu. Si te dicen, ven con nosotros, vamos a esperar para derramar sangre. Quiero que ustedes noten esto. Para derramar sangre. Verso 11. El rabino Yonah explica este verso como refiriéndose a robar. La Biblia compara
el robar como un asesino. El Talmud dice que el que toma 1 kilo de un hombre pobre es como si estuviese tomando su alma. Baba Kama 119a. Toma 1 kilo. Ayer en la clase de conversión estábamos hablando sobre esta misma importancia de por qué nosotros los judíos valoramos el concepto del dinero, porque el dinero tiene una extensión directa de nuestra vida. Hemos invertido tiempo en cambio de este valor llamado el dinero. Y en cambio, cuando uno da acá, está dando de su vida. Por lo tanto, una persona pobre que no tiene mucho para subsistir, a quitarle 1 kilo es como si estuviese quitando toda su vida. Y por lo tanto, merece lo que es aún la sentencia de una muerte. Y esto es lo que nos viene a enseñar. Lo que es lo justo, lo justo. Ahora vamos a esconder nitzapaná, esta expresión. Vamos a escondernos, dice el verso 11, escondernos para lo que es un ataque. Vamos a escondernos con la inocencia sin la causa. La Escritura declara que esconder con un asunto de inocencia sin causa. ¿Qué significa esto? Rashi viene y nos llega a señalar la palabra hinam, sin causa. Como lo que es sinat hinam, es decir, el odio sin causa, también estos se esconden sin causa. No hay propósito ni motivo. Simplemente lo hacen por lo hacerlo. Y es parte de estas citas que parece ser redundante. Sin embargo, la Mesudá David explica que la escritura es a veces repetido en los libros poéticos. La intención es que desean ellos a matar a aquellos que son inocentes y no hacerle necesariamente daños a ellos. El rabino Yonah explica que los ladrones y asesinos odian el justo y aquellos que son inocentes de pecados. Es decir, la primer víctima siempre es la persona que es inocente. Tratar de lo que es crear la imagen que es culpable y realmente es inocente. Y esperan un momento propicio para hacerle el daño a estos inocentes. Esto es lo que dice el verso. Y es lo que Shlomo está mirando. Tienes que tener mucho cuidado, Shlomo le está diciendo a su hijo. Porque estos vienen y esperan al momento para poder acusar y tratar de creer que tú eres culpable de algo que nunca hiciste. Yo me imagino, ustedes seguro que le han alguna vez dicho, quizás a sus padres o amistades, usted hizo esto, y usted se queda como azorado. No, yo no hice tal cosa. Y puedes gritar hasta que la cara esté azul, desde que yo soy inocente, y nadie le cree. Y han creado lo que es unas pruebas falsificadas para tratar de hacerte sentir que sí, tú lo hiciste, no te recuerdo, pero tú lo hiciste. No, esto es exactamente lo que está hablando personas malévolas, son los que crean esa realidad falsa para el fin de hacer el inocente mostrarse culpable. Dice el verso 12, el verso 12 dice, vamos allá al verso 12, que es el Yulbet, dice, Niblaem Bishaol Hayim Utmimim, que vamos a tragarlos a ellos como si estuviesen vivos en lo que es una sepultura, lo que es una sepultura, y los que están completos como aquellos que descienden a lo que es al hoyo. Y dice el verso 13, porque hallaremos todas posesiones preciosas y llenaremos nuestras casas de todo lo que hemos saqueado. Interesante. Esta es la mentalidad del propósito. Vamos a tomar ventaja, vamos a arruinar la reputación de fulano de tal, porque vamos a traerlo abajo. Y eso incluye el cuerpo. Vamos a tragarnos a esa persona vivo de su inocencia. Vamos a hacerlo lucir que es totalmente culpable de todos los crímenes y todas las acusaciones. Esa persona es un ladrón, esa persona es esto. Ten cuidado que acusa al inocente porque Dios viene a la defensa, como lo vamos a ver más adelante. Esta expresión de hombres justos, esta no es una expresión de hombres justos, para una expresión de personas que son completos. Vamos a tragarlos a todos a ellos completos. Un hombre que desciende en el hoyo cuando está completo y está todavía lleno de lo que es riquezas. Vamos a matarlo y vamos a heredar su propiedad. El rabino Yonah explica esto de lo que hemos mencionado arriba, refiriéndose a lo que es el robar.
que es igual que matar. El odio del malvado hacia el inocente y el justo busca siempre de hacerle daño, siendo que un hombre pobre es ya considerado un hombre muerto, según el Talmud, el máximo del Talmud. Lo que es un daño mortal es la intención de los ladrones con el propósito de tragar al justo y al inocente en su hoyo, en su sepultura. La expresión aquí, tamimim, son perfectas, completas o perfectas. Son más justos que el inocente mencionado en el verso 11. Y el padre le está avisando a su hijo, el hijo de Salomón, que tenga cuidado de creer que los malvados le está diciendo acerca del justo, porque todas sus declaraciones son motivadas por odio. Entonces, es interesante que el cerdo es parecido al malvado. ¿En qué sentido? Que siempre está mostrando su pata, que él es kasher, él es kasher, pero el resto de su cuerpo es totalmente no kasher. Por eso el judío no está permitido para consumo del judío. No podemos comer cerdo. Sin embargo, esta es la misma característica de un malvado, que siempre está mostrando a los demás que bueno es él o ella, que justo se aparece delante de los demás. Son los primeros también que sutilmente usa su lengua para tratar de destruir la persona que es inocente. Y aquí vemos el perfecto ejemplo de esto, que a Shlomo Amelech está avisando: mi hijo, ten cuidado por el camino donde vas. El verso 13, porque han hallado posesiones preciosas. Y estas posesiones preciosas muchas veces es la integridad de la persona, la moral de la persona, la gracia que tiene la persona. Y eso son causas muchas veces de que otros envidian eso. Hallamos que hay todo tipo de posesiones sobre la persona en la cual llena su casa. El Mabim explica esto en aspecto de cuando hay lo que se llama el resultado de lo que es un robo: plata, oro, artículos de gran valor. La plata y el oro son posesiones preciosas, como dice el versículo, la cual el ladrón toma a su tesorería particular o común y desea que esos artículos de gran valor que han sido saqueados sea distribuido a la banda de ladrones en la cual llena su casa. Dice el verso 14: echa tu suerte entre ellos, porque dicen ellos tendrán todo una sola cartera, un solo banco, una sola cuenta. Si tú deseas, y tú puedes compartir, deseas tener propiedad común, vamos a hacerlo todos juntos, dicen y explican. El Mabim Mirdash explica que estos artículos son divididos por suerte, por plata, oro y propiedad común. Dice el verso 15: mi hijo, no vayas por este camino, refrena tus pies de sus senderos. No sigue lo que es en general estos hábitos y su comportar como un ladrón. Refrena tus pies de sus senderos, aún en el sendero de un solo ladrón individual. ¿Por qué? Porque ellos se apresuran para derramar sangre, no mirando en sí la consecuencia de sus acciones. Dice el verso 17. El 17 dice: un arded lo desparraman sin causa. Así como los aves que ve el trigo y los legumbres echados por medio de lo que es la red, aparece para ellos sin causa. Esto también no reconoce la razón por qué ha sido desparramado estas semillas, se puede decir, y por lo tanto, cuando bajan para comer, son capturados. Y ahí esperan para derramar sangre. Son como los cazadores que esperan para la sangre de los pájaros. Eso dice el verso 18. Y por lo tanto dice: y así son todos los caminos de aquellos que cometen robo, que tomará la vida de su dueño. Interesante, que tomará la vida de su dueño. Una persona que es capturado en este tipo de vida pierde su vida normal que tenía, moral y todo.
su propia vida, porque él ahora ha llegado a ser dueño del dinero y que ha arrebatado a su propio prójimo. En Baba Kama hay una controversia sobre este versículo que significa lo que el lardón tomó, la vida de la víctima, o que el lardón tomó la vida del lardón mismo, que presenta el dueño como con los artículos robados. Rashi sigue la opinión anterior. Según la interpretación tenemos que explicar que los pájaros sobrellevaron a ellos y llegaron a ejecutar su propio final, dice Ibn Nahmiash. El Gra y el Malbim explica estos versículos en una forma diferente. Dice que el padre le avisó a su hijo acerca de los ladrones y deseó ser seducido para juntarse con esa banda y participó en sus robos. Y al ofrecerle una porción de las ganancias, como hemos mencionado arriba, el padre compara la oferta a trigos que fue echado por todo el ardec como bait, como carnada, para que puedan coger los pájaros y así pensar que el trigo es gratis. Nada en la vida es gratis, amigos. El hecho de que un cazador está esperando para ellos y está buscando a matarlo o capturarlo en vivo muestra de que está viviendo para derramar la sangre de esas víctimas, y de esta forma están escondiendo sus vidas. Y de esta forma cada persona que comete lo que es robo o ladrón tiene una porción con lo que es el galardón que eventualmente será matado el mismo ladrón. Aquí terminamos con el versículo 19 de Mishle capítulo 19 y seguiremos para adelante porque ya en el verso 20 comienza a amonestarlo acerca de otra cosa, que es la voz que ella da en público. Y eso ya comienza a cambiar el sentido de lo que ya Shlomo está hablando, pero todavía está dentro del mismo concepto, porque el lardón muchas veces no solamente es necesariamente en lo masculino, también es en lo femenino. Y Shlomo habla mucho sobre esto, y en particular comienza a culminarlo en el capítulo 7 para dar consejo a su hijo de qué tipo de mujeres debe de evitar. Vamos a seguir esto de lo que es Mishlech, que son los proverbios del rey Salomón. Shalom, shalom.